Hola chicos de séptimo, bienvenidos. En este video vamos a ver la primer parte de las regiones naturales de Colombia. Vamos a ver 3 de ellas. En un primer momento debemos entonces entender qué es una región natural. Perdón, ¿qué es una región primero? Entonces una región es aquel lugar del planeta, aquel espacio, extensión de tierra que responde a unas características en común. Pueden ser características de relieve, de clima, de población, de fauna, de flora o vegetación, de hidrografía, es decir, de ríos o de mares, de la presencia o no presencia de los humanos, entre otros. En este caso específico, en estos videos, vamos a ver las regiones naturales de Colombia. Vamos entonces a entender que, como son regiones naturales, nos centramos en los aspectos como relieve, clima, vegetación y tipo de suelo para organizar estas regiones. De acuerdo a esas características, en Colombia hay 6 regiones naturales: la Amazonía, la Andina, la Caribe, la Insular, la Orinoquía y la Pacífica. Vamos entonces en este video a observar las 3 primeras y en el siguiente video observaremos las siguientes. En un primer momento entonces está la región amazónica. Obviamente vemos que está conformada por los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y obviamente también el departamento del Amazonas. En cuanto a las características de esta región, recordemos que, como estamos en séptimo, ya no nos vamos a centrar solo en cómo es su vegetación, cómo son sus montañas, cómo son los lugares, sino también en los problemas sociales, en la economía y en cómo podríamos pensar nosotros que se podrían solucionar estos problemas. Entonces, en un primer momento, generalidades de la región amazónica queda al sur del país, es decir, en la parte de abajo. Limita con Venezuela, con Brasil, con Perú y con Ecuador. Comprende cerca de un 40% del territorio colombiano y en esta zona es donde se encuentra la parte de la selva amazónica que nos pertenece a Colombia. Esta es una selva que compartimos con otros países como Brasil, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, entre otros. Vamos entonces a comprender que como esta es una zona selvática, obviamente la cantidad de personas es muy poca la que vive allí. Sin embargo, vamos a analizar cómo viven estas personas. El clima en esta región es un clima cálido y húmedo. Gracias a la selva, el calor genera cierta humedad en el ambiente. En cuanto a la población, vamos a decir que es una población mayormente indígena, aunque también hay gran cantidad de mestizos. En cuanto a la hidrografía, que es todo lo que está relacionado con ríos, mares, lagunas, vamos a observar que obviamente el río Amazonas, que es uno de los ríos más grandes del mundo, que pasa por muchos países, tiene una pequeña parte que pasa por Colombia, por el departamento del Amazonas o la región del Amazonas también, pero además hay otros ríos importantes. Está el río Caquetá, Putumayo, Guaviare y Vaupés. Gracias a estos ríos, en cuanto a la economía, nosotros podemos observar que efectivamente la pesca es una actividad muy importante para ellos. Usan los peces de este río para su alimento o su comercio. Pero también desarrollan otras actividades, por ejemplo la minería, extraen oro, extraen esmeraldas y otros minerales. La ganadería, es decir, cría de animales como vacas, entre otros. También puede ser ovejas, cabras y demás. Y la extracción forestal, es decir, se cortan ciertos árboles o ciertas plantas para usarlos como madera. Pero esas son las actividades legales de la región. En la región amazónica se practican muchas actividades ilegales que de hecho traen muchos problemas a la región.
Tenemos entonces que muchos grupos cultivan coca, que es la planta de la cual se saca la cocaína, que es esta droga súper perjudicial. Pero además también practican minería ilegal, es decir, sacan oro, sacan carbón, sacan diferentes minerales en minas que no tienen medidas de seguridad, que no tienen permiso del gobierno y que representan un riesgo para la población. ¿Quiénes organizan estas actividades ilegales? Pues se dice que son, en su mayor parte, los grupos armados al margen de la ley, es decir, las guerrillas, los paramilitares, las bandas criminales, los narcotraficantes, entre muchos más. Esto obviamente genera una serie de problemas ambientales y sociales para la región. Entre ellos los más importantes serían entonces la pérdida de selva a causa de los incendios forestales. Resulta que cuando las personas van a cultivar coca, cuando van a hacer una mina e incluso cuando van a hacer extracción forestal, queman la selva natural para ellos sembrar lo que necesitan sembrar. Esto obviamente a veces está controlado, pero a veces no está controlado. Y termina siendo un gran problema porque se termina quemando la selva, se terminan muriendo un montón de plantas, un montón de animales, personas incluso, que pues no tendrían que verse en este riesgo. Además se dice que el gobierno tiene esta región abandonada, no les presta servicios de salud, de educación, no les ha dado las vías como carreteras adecuadas, por lo tanto se sienten un poco abandonados por el gobierno. Y además todos estos grupos al margen de la ley que cultivan coca, que la distribuyen y todo esto generan mucha violencia en el lugar, lo cual obviamente pone en riesgo a las personas del lugar. Vamos ahora con la región andina. Vamos a ver entonces en nuestro mapa que la región andina está conformada por los departamentos del norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila. Como ustedes ven en este mapa es la región central, es decir, queda en todo el centro del país, rodeada de muchos otros departamentos. Por esta región atraviesan las tres ramas de la cordillera de los Andes, es decir, la rama occidental, central y oriental. Gracias a este terreno, que pues ya entendemos que por la cordillera es muy montañoso, se da una diversidad de climas por los cambios en los pisos térmicos. Entonces los lugares que están en las zonas más bajas son climas cálidos, calientes, pero las ciudades que están en las zonas altas de las montañas, son climas mucho más fríos. Ejemplo, Ibagué y Bogotá. Ibagué está en una zona más baja, hace mucho calor, y por el contrario, Bogotá está en una meseta, en una zona alta, por eso es un lugar tan frío. La población, cuando hablamos de demografía, es que hablamos de la población, de las características de las personas que viven en el lugar. La población, se dice que la región andina es la que más gente tiene, en la que más personas viven en nuestro país. Se dice que es más de 34 millones de personas. Y además, toda esta población es en su mayoría mestiza y en un segundo grado, en un segundo puesto, población indígena. ¿Cuáles son los principales ríos que pasan por esta zona? El río Magdalena, que es el más largo de nuestro país, y el río Cauca, que es el segundo más largo de nuestro país. Vamos entonces a observar la economía de esta región. Obviamente, se aprovecha mucho para la agricultura, es decir, el cultivo de ciertos alimentos, en especial el cultivo de café, en los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas. El café de Colombia es muy apreciado en el mundo
y se exporta a otros países, lo cual deja muchas ganancias económicas para nuestra región. También se desarrolla la minería, especialmente con la extracción de petróleo que se desarrolla en Barrancabermeja, que es una ciudad de Santander, pero también se extraen otros minerales como sal, como esmeraldas, oro, entre otros. Las ciudades principales de la región andina que tienen mayor desarrollo industrial, que tienen empresas, que tienen oficinas, que son así muy importantes, son Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. ¿Cuáles son los problemas sociales y ambientales de esta región? Muy parecidos a los de la región amazónica que vimos anteriormente. Cultivo ilícito, es decir, cultivo ilegal de coca y de marihuana. Falta de vías de comunicación adecuadas para el transporte terrestre, es decir, las personas que viven en fincas o que viven en montañas así muy alejadas, muy altas, no tienen carreteras adecuadas para llegar hasta las ciudades, para transportar los alimentos y este tipo de cosas. Seguimos entonces con la región Caribe. La región Caribe está conformada por La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba. Se dice entonces que esta región está en la zona norte de Colombia, la zona que limita con el Mar Caribe, por eso tiene el nombre de región Caribe. Dado que limita con el mar, obviamente es un clima muy cálido, pero por los vientos que vienen desde el mar, no se dice tanto cálido, sino tropical. Las principales ciudades de esta región son Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Valledupar, que son las ciudades donde hay más empresas o mayor actividad económica en esa región. Se dice que aproximadamente tiene un poco más de 9 millones de habitantes. Sus ríos principales son el Magdalena y el Cauca, que vienen desde la región andina, van subiendo y desembocan en el Mar Caribe, pasando por la región Caribe. Pero también están estos ríos que son exclusivos de esa región, que son el Sinú, el San Jorge, el Cesar, el Atrato y el Ranchería. El río Ranchería es muy importante sobre todo para el departamento de La Guajira, porque es una zona desértica, es decir, con desierto, y de este río se surten ellos de agua para poder tomar, bañarse, cocinar y demás. También hay otra zona que se llama la Ciénaga Grande, que es como una especie de gran laguna, donde el agua es muy parecida a la de los ríos, porque es un agua también potable, es decir, que se puede tomar. La economía de esta región se enfoca en su posición de privilegio con el Mar Caribe, entonces obviamente hay comercio e industria o transporte marítimo. Se traen mercancías de otros países o se llevan mercancías a otros países a través de grandes barcos. Por eso tiene pues que haber un puerto importante, que en este caso es el puerto de Barranquilla. Pero además también se da producción agrícola, de cultivo y ganadera, de cría de animales. Los cultivos que más se dan en esta región son el plátano, algodón, yuca y en ciertas zonas como en Córdoba, como en Sucre, se cría mucho ganado. Obviamente le apuestan muchísimo al turismo porque pues son estas ciudades donde uno puede ir a la playa, pasar unas vacaciones. Y además en la zona de La Guajira tienen minas de carbón y de sal. ¿Cuáles son los problemas sociales de esta región? Pues resulta que, dado que se genera tanto dinero por los puertos, por el comercio, por el turismo, también hay mucha corrupción. Y eso lleva a que las personas comunes y corrientes sean muy pobres, demasiado pobres, pero además también lleva a daños en cuanto a cuestiones ambientales, porque las personas no cuidan el ambiente de la región Caribe.
Bien, muchas gracias. Vamos a discutir sobre este tema en las sesiones virtuales, en las actividades que desarrollemos. Nos vemos en el siguiente video.